Oremos al Señor. Bendito Dios, Padre eterno, Dios soberano, majestuoso, maravilloso, hermoso, precioso. Oramos a ti, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones. Está atento tu oído a nuestros ruegos, súplicas y clamor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí con libertad y en libertad. Pedimos por aquellos hermanos que sufren, Señor. Mira tu pueblo que está hacinado, desplazado, secuestrado, que está sufriendo por causa del Evangelio de Jesucristo. Ahora te pido en el nombre de Jesús que tú me uses con tu poder, con tu autoridad, que tú pongas palabras en mis labios, Señor, y que me aclares mi garganta. Recibe la honra y la gloria. Te damos gracias porque hemos podido cantar y alabar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, vamos a Lucas 18. Vamos a hablar de algo que no sé si todos la practicamos o no, pero el Señor es lo que quiere. Como cantamos, si tú hablas con Dios, las penas pasarán. Lucas capítulo 18, vamos a leer del 1 hasta el 14. Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que me gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos la posibilidad de que un hombre como este publicano sea Zaqueo, porque más adelante está el hombre mencionado también aquí. La oración del fin de los siglos es algo que el Señor espera de nosotros, una comunión diaria, una comunión permanente.
¿Habéis orado hoy en la mañana? ¿Habéis mencionado al pastor David? Yo doy gracias al Señor porque el miércoles no vine porque tenía un herpes zóster. En mi pueblo le dirían culebrilla, ¿no? Bueno, pero como yo soy muy exquisito, le digo herpes. Sí. Entonces, estaba ahí. Fui al médico y me dijo, me dijo, uy, venga, de una vez me mandó la medicación y el Señor empezó a actuar inmediatamente. Por lo menos el dolor inmenso ese se me quitó el primer día y así fue disminuyendo cada vez más. Y doy gracias al Señor por vuestras oraciones, porque estáis atentos los unos a los otros, que es lo que pide el Señor a su pueblo. La posición de esta parábola, precedida por un versículo acerca del retorno de Cristo. ¿Cuántos días, semanas llevamos hablando de esa venida gloriosa del Señor? Pero como está incluida aquí, pues tenemos que hacer, en el versículo 8 hay algo que mencionarlo. Concluye con un versículo acerca del retorno de Cristo, una parábola para nuestros tiempos. Qué difícil veo yo cada vez en la iglesia, con mucho dolor en mi corazón, que no oramos públicamente, hermano. Yo no digo en privado, yo no puedo entrar allí, porque es imposible. Pero aquí en la iglesia pido 3 oraciones voluntarias, pues, y se levantan 3 en su mente nada más, porque de pie no están. Entonces, ¿qué es lo que espera del Señor? Comunión, comunicación. ¿Qué quiere el Señor? Yo me imagino que el matrimonio, pues, se hablarán constantemente. Así sean algunas palabras, pero es lo que el Señor quiere, que vengamos a Él todos los días. Orar sin cesar, clamar a Dios, pedir. Es que leamos lo que dice Jeremías. Jeremías nos dice en un versículo, Dios nos dice a nosotros, clama a mí. Dios pidiéndonos a nosotros que le clamemos, pero no lo hacemos. Estamos como mudos. ¿Cómo debemos orar en los últimos días? El que me diga que no estamos en los últimos días es que no se ha enterado. Vive como Robinson Crusoe, por allá, en la isla, que no se entera, nada más que ve puras guacamayas y pájaros y pajarracos y cosas de esas, y no ve más nada. Debemos orar sin desmayar, es lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo. La parábola no es que viene de Lucas, viene del Señor. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Jesús pide que oremos sin descansar, hermano. La oración ferviente, constante, la oración constante hará una oración ferviente, permanente. El privilegio de orar, cuando oramos los unos por los otros, tenemos las respuestas. Hay gente que no lo quiere ver, pues no intervengo en eso. Pero aquí estoy yo, a mí lo único que me queda es la matrícula, la mancha de aquí y la de la espalda, ¿verdad? Que todavía me pincha un poco, pero ya el Señor me ha sanado, porque un pueblo estaba orando por mí y yo clamaba al Señor, Señor, manténme sano para poder servirte bien. Muchas invitaciones a orar. Jeremías 33, que tenemos aquí, quien se lo sabe de memoria, mi hermana allí. Clama a mí. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjate, gracias por allá atrás. Yo esperaba aquí, pero muchas gracias, de verdad que sí. Eso es, clama a mí.
está pidiendo el Señor. Clamar, invocar el nombre de nuestro Señor, pedir, suplicar. Algunas veces nos sentimos a punto de desmayar. Sí, ciertamente. Llega un momento que el cuerpo no aguanta más. La mente está saturada de tantas cosas, de tantos problemas, de tantas angustias, que no queremos ni siquiera orar. La oración es apropiada para cada crisis. Cada crisis que tenemos, económica, de enfermedad, de problemas familiares, nuestros hijos, ¿cuánto estamos clamando, rogando, suplicando al Señor por nuestros hijos? Nuestros nietos, estos chicos que están aquí, que el Señor los guarde, los proteja. Debemos nosotros orar constantemente por ellos, por esta sociedad que estamos viviendo. Debemos protegerlos con oración, inculcarle la oración a ellos. Hermano, la situación está complicada cada día más para los jóvenes y para los niños. La oración logra resultados. La oración da unos resultados maravillosos. Yo vuelvo a insistir. Los que no han oído esto de mis labios, mi madre quedó ciega, salió al patio a poner la ropa en la cuerda. No había terminado de colgarla cuando se le cegaron los ojos. No vio nada, todo era oscuro, oscuridad total. Pasaron 8 años de súplica, de clamor, de petición al Señor. Mi hermana Minda, que por cierto ayer cumplió años, no tiene la uña del dedo pequeño porque todavía gateaba cuando la pisó. La pisó y, claro, todavía estaba ahí ubicándose en la casa. A los 8 años el Señor le devolvió la vista como la perdió. Negro, y a los 8 años, claridad absoluta. ¿Eso no es un milagro de oración? Dios responde en su tiempo, no cuando yo quiero. A veces sí, como lo hizo conmigo esta semana. Hermanos, ¿por qué somos tan renuentes a orar? Hablemos con el Señor, conversemos con Él. Es un diálogo tan hermoso. Nosotros le alabamos, le glorificamos en nuestra oración, porque hay que cantar. Así como dijo mi hermana, quiero ver algo tuyo, Señor. Y ahí mismo el Señor le mandó cuán grande es Él. Majestuoso, maravilloso, hermoso, grande, alto, sublime. Ese es nuestro Dios. No está sordo, no está ciego, no se ha olvidado de nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. Toda la fuerza parece haberse agotado cuando viene ese punto de desequilibrio del desmayar. No, yo ya no voy a orar más porque el Señor ya conoce mi situación. Conoce la situación de mi iglesia. Conoce la situación de mis hijos. Conoce la situación de la familia. Pero el Señor nos dice que dejemos de orar. Sin cesar, sin descansar, sin desmayar, constantemente, permanentemente. Hermanos, lo único que no hablan son los mudos. Y ahora, con la cantidad de señas que hay para ellos, eso no paran. Yo recuerdo una vez que había un grupo que los veía en la calle, pero todos los días. Y se hacían entender. Y nosotros que podemos vocalizar, no lo hacemos con el Señor. Debemos nosotros buscar momentos para hablar con Dios,
para estar allí. Estamos cansados del conflicto, pues cada día vendrán más. Eso es el fin de esta tierra, de esta vida que pasará. Pero entre tanto debemos seguir orando, clamando, pidiendo al Señor, dando honra y gloria, alabanzas al Señor, constantemente. No sé si vosotros tenéis la costumbre de, entre medias de orar y alabar, que vienen cánticos a tu oído, a tu mente, cantar al Señor. Cuando oras, podemos cantar y alabar al Señor. Allí es cuando debemos orar y no desmayar. Orar siempre. Hay dos alternativas, hermanos. O desmayas u oras. Tiras la toalla, como le hacen a los boxeadores, ¡fua!, para que se quede ahí porque ya no puede más con su cuerpo, no puede salir a pelear. Pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo Jesús a través del poder de su Santo Espíritu para seguir adelante, que nos fortalece, nos ayuda, nos anima. Por eso, insisto, hay dos alternativas. Solamente, hermano, o desmayas u oras. La oración es anhelar la voluntad de Dios. La oración es la esencia de la vida, la perseverancia en la oración. Debemos ser perseverantes, constantes en la oración. Así que, hermanos, las condiciones hacia el fin de los tiempos serán peligrosas. Vamos a leer segunda carta a Timoteo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Segunda carta a Timoteo. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A eso, evítalos. Evítalos. El domingo pasado yo hablaba de los últimos tiempos, cuando hablaba de estos profetas y cantidad de gente que sale por ahí, unos apóstoles que se autonombran apóstoles. El apóstol es el que va adelante, de misionero, eso es. Y el profeta es el que proclama el evangelio a las naciones, a las personas en la calle. Ese es un profeta que dice lo que está escrito, que ya el Señor nos lo ha revelado a través de su hermosa palabra. Entonces, hagamos caso a la palabra de Dios antes que a los hombres. Algunos verán tentados a darse por vencidos. No, algunos se darán por vencidos ya, no oro más. Si el Señor conoce mi problema, conoce mi necesidad, conoce mi angustia, conoce el estado en que estoy, pero no es así. Estamos orando por Olmedo, por esa congregación que ya existe allí, un grupo de hermanos que se están reuniendo en cómo pueden. Entonces debemos orar por ellos. Tanta necesidad que hay en medio de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con los tratados, hermanos? Vuelvo a preguntar, el domingo lo pregunté. ¿Cuándo vamos a hacer esa campaña? Esperemos que, como ya acabó la tristeza de mi hermano, que ya acabó las vacaciones, las santas vacaciones, ahora viene el santo trabajo. Ahora vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer la campaña
vamos a ir al Olmedo, vamos a ir a Coca. Hermano, son puntos de misión que debemos nosotros pensar, no quedarnos aquí solamente. Llevar el Evangelio a otras criaturas, a otras partes. Dios es suficiente para la oración. Y voy a leer algo que se llama, lo he leído aquí antes, pero la tengo guardada siempre que hablo de la oración insensata. Ya mi hermana ya sabe de lo que le voy a hablar porque le he dado como 3 copias, ¿no? Dice, a veces mis oraciones me dan vergüenza. Con mucha frecuencia me oigo decir frases conocidas que se asemejan más a rellenos sin sentido que a una interacción íntima y significativa. Una frase que me hace enojar y que me parece que puedo ofender a Dios es: Señor, quédate conmigo. Como que si el Señor se sale de tu vida cuando has creído y recibido a Cristo. ¿Ve? La insensatez nuestra. Él ya prometió que nunca nos abandonará. Si vamos a Hebreos 5, nos lo dice. Si vamos al libro de Josué, nos lo dice. Nunca. Dios le hizo una promesa a Josué justo antes de que guiara a los israelitas para entrar en la tierra prometida. Josué 1:5. Posteriormente, el autor de Hebreos reclamó esta promesa para todos los creyentes: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. En ambos casos, el contexto explica que la presencia de Dios tiene que ver con darnos el poder para hacer su voluntad y no la nuestra. Ya que en ella es, por lo general, la que tengo en mente en mis oraciones, la voluntad del Padre. Dios te pide a ti que oremos, que le planteemos los problemas y las necesidades y las situaciones en que vivimos. Pero Él quiere que nosotros entendamos que la voluntad es absolutamente de Él. Quizás una mejor plegaria sería algo así: Señor, gracias por tu Espíritu que mora en mí, que está dispuesto a dirigirme por el camino que tú quieres que vaya y que puedo hacerlo. Que yo no te lleve donde tú no desees ir, que no te reclute para hacer mi voluntad, sino que me someta humildemente a ti para hacer tu voluntad. Cuando hagamos la voluntad de Dios, Él estará en nosotros, aunque no se lo pidamos. Si no estamos complicándole, debemos pedirle perdón, cambiar de dirección y seguirlo. No seamos inconscientes al orar, sino conscientes de la voluntad de Dios. Cuando el Señor andaba en esta tierra como Dios, 100% Dios, 100% hombre, nos hizo recordar que somos polvo. Cuando le dio la vista a uno de los tantos ciegos. ¿Qué hizo el Señor en una oportunidad? En el capítulo 9 de Juan está la historia. El hombre ciego que Dios escupió en la tierra, hizo lodo y le untó en los ojos y le dijo: ve al estanque y te lavas. ¿Qué significa uno de los tantos significados de eso? ¿Por qué el Señor no hizo como un Bartimeo? ¿Qué quieres? Señor, que yo pueda ver. Pues ve. Y el Señor se lo dio inmediatamente. Pero ¿por qué tenía que untarle barro con saliva? ¡Qué asco! Pues no, nos está recordando el Señor que somos polvo. Somos tierra y por eso usó esa tierra con saliva líquida. El Señor no se le escapa nada a su ejemplo para nosotros. Ese es un recuerdo que nosotros debemos tener, que somos polvo, somos de la tierra.
Por eso el Señor fue sepultado, no fue enterrado. ¿Veis la diferencia? De un cuerpo mortal como el nuestro, corruptible, a un cuerpo incorruptible del Señor, que fue sepultado, no fue enterrado. Enterrado es cuando le echan tierrita, sobre ahí, y uno llega y coge un puñito y le tira ahí, y por el otro lado le tira una florecilla. Bueno, son costumbres, pero el Señor lo que quiere es intimidad con el Señor. La oración del justo. ¿Qué nos dice Santiago 5? Santiago 5, vayamos allí. Es algo que nos recuerda el Señor, esa oración del justo. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 16 dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si ha cometido pecados, el Señor le serán perdonados los pecados. Siguiendo la voluntad del Señor, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hemos visto mi hermana Berta? Por ahí en el año 72 tuvo un problema de digestivo serio y la operaron y le cortaron no sé cuántos centímetros de tripa de esta, y vinieron los ancianos de la iglesia con el pastor y la ungieron con aceite, y a la tarde, eso fue a las 10 de la mañana, su marido era militar y estaba en el hospital militar y tal, y la mujer en la tarde estaba despierta, sin dolor, sin problemas, y duró esa mujer casi como Matusalén, que esa fue la que me ayudó a nacer a mí. Recordad que por eso ella me puso hasta el nombre de la mujer, una mujer del Señor. Pero una vez la suegra del pastor de la iglesia se enfermó, estaba muy enferma, y el pastor dice: mira, los ancianos, vamos a orar por la hermana, porque tal, está muy enferma. Oramos y al mes se murió. Es la voluntad absoluta y perfecta de Dios, y debemos entender eso. Debemos entender eso. Hermano, por eso no debemos nosotros dejar de orar sin recordar que es la voluntad del Señor lo que sucede en nuestras vidas. No le echemos la culpa a Dios por lo que pasa. Todo el mundo, no, si Dios fuera bueno, no pasarían estas cosas. Pero si tú le dieras la cara a Dios y no la espalda, Dios te oiría, escucharía, y las cosas serían diferentes. Cuando tus rodillas estén a punto de ceder, ora con fidelidad.
Yo pregunto siempre, ¿cómo están tus rodillas? ¿Peludas o peladas? Si están peladas es porque tienen uso allí abajo, ¿verdad? Mi madre decía que el Señor le concedía de cada 10 peticiones, le concedía 9. ¿Qué te parece? Pero esa mujer tenía las rodillas peladas, con toda su enfermedad. Eso es algo de hablar con Dios, comunicarnos, conversar con nuestro Padre, Creador y Salvador. Una viuda acude al juez injusto. Dios no es injusto, dice el Señor Jesucristo. No es necesario derribar las puertas del cielo para que el Señor nos escuche. El Señor nos oye. Dice el Salmo que antes de que yo hable, ya Él conoce lo que yo le voy a decir. Algunas veces actuamos como si fuéramos injustos, como que si Dios fuera injusto. ¿Has dudado alguna vez de la injusticia de Dios o de la buena justicia de Dios? Aquí es donde Jesús se nos une a nosotros. La viuda y su adversario. ¿Quién es el adversario? Nuestro. El diablo. Satanás, que anda rugiendo como león por allí. Y que no descansa día y noche. La viuda y su adversario. Viudas en la Biblia hay muchas. Hermosas viudas. Tenemos desde Ruth, íbamos bajando hasta aquí, hasta la viuda que el Señor vio la necesidad que tenía cuando su hijo lo iban a enterrar, su único hijo, sabiendo que en ese entonces las costumbres de una viuda quedarse sola sin hijos era una calamidad, era apartada como un desecho. Y el Señor Jesucristo, viendo el llanto de esta mujer y viendo la única necesidad, paró a los que llevaban al hijo a enterrarlo y le habló al hijo. No llores, le dijo. Y nos pide a nosotros que no lloremos, aunque los que lloran son bienaventurados. Pero hay situaciones que el Señor en ese caso le dijo, no llores. Y le habló al chico y ahí mismo se incorporó. ¡Qué bendición tenemos en Dios! Tenemos un Dios poderoso, majestuoso, amoroso, cuidadoso, protector. La viuda en la Biblia, una que es débil y necesitada, una por quien Dios interviene. Esta viuda tenía una fe tesonera, perfecta, confiaba en Dios y confiaba en que este hombre le iba a hacer justicia. Aunque el hombre dice que no temía a Dios, ni temía a hombre, ni tenía respeto por hombre. Pero Dios es justo y bondadoso y majestuoso y escuchó a esta mujer y le dio la oportunidad a este hombre, aún con sus condiciones, sus formas, y le dice a la mujer, para que esta mujer no me sea molesta, voy a hacerle justicia. Persistía en venir al no recibir respuesta. Todos los días la mujer, a la hora que abría la oficina, venía y se quedaba allí, sentada. Me imagino la secretaria diciéndole, no, el juez no la puede atender porque no tiene tiempo por esto, lo otro y tal. Ella dice, no importa, yo espero aquí. Nos imaginamos que el juez a la hora de la comida se salía por la puerta de atrás. Mire, ya el juez no va a estar porque se fue. Y la mujer sacaba su comidita y se la comía ahí esperando. Eso lo podemos inferir nosotros, imaginarnos la espera de esta mujer. Persistía en venir al no recibir respuesta. El juez le concedió la petición, la oración que se hallará cuando venga Cristo. ¿Se hallará fe cuando venga Cristo? ¿Hallará fe en la tierra? Una pregunta que no es contestada por el Señor.
pero nosotros debemos tener claridad. ¿Habrá fe en nosotros como iglesia de Cristo cuando venga el Señor? Eso es algo que debe estar permanentemente en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Aquí hay una respuesta. Si tal fe debe ser hallada, Jesús es el único que la encontrará. Jesús es el único que encontrará esa fe en nosotros, y esperemos y estemos seguros, convencidos de que así será. Por eso no es necesario derribar las puertas del cielo para llamar la atención de Dios. Él nos escucha. No desmayes, la oración que sea inoportuna para el Señor. Pero tú ora, tú clama. La perseverancia en la oración debe ser algo en nosotros, permanente, constante, sin desmayar. Solo la oración nos puede capacitar para vencer a nuestro adversario. En Romanos 15:30, Romanos capítulo 15:30, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida, para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Pablo, siendo ese siervo fiel del Señor, pedía oración, oraba por los suyos, oraba por las iglesias. Hermano, tenemos tantas iglesias con tan pocos miembros que lo estamos poniendo en la lista de oración. Debemos orar por ellos. Así no te acuerdes del nombre de la iglesia, ni del pueblo, ni de la ciudad. Debemos orar por ellos. Es tiempo de orar con persistencia y con fe, no con insensatez, como hemos leído, la oración insensata. La oración de fe es la necesidad de esta hora, ahora, en este momento. De un momento a otro movemos la mano de Dios, no a nuestra manera, es a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Por eso, hermanos, no desmayemos, no dejemos de orar, no seamos como el fariseo que oraba para sí mismo, que decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en su parábola? Que el que bajó descendió a su casa justificado fue el publicano, a quien este hombre despreciaba. Fíjate todo lo que se enalteció este hombre, diciendo: yo diezmo, oro tan, hago tal, hago, sí, el yo que hay en nosotros, sube y baja. Constantemente hacemos lo mismo, pero no vemos a los demás. Tenemos que ver por la necesidad del otro, siempre pendiente. Gracias al Señor que ninguno se me olvida de los que estáis aquí. Por ti no oré porque no me acuerdo de tu nombre. Ciertamente no puedo decir que oré por ti, pero sí por los demás. ¿Hay alguien? Mis chicos han vuelto de sus vacaciones y yo orando hoy: Señor, si como hoy es el último día, si vienen de camino de Rumanía, pues que el Señor me los traiga con bien, con cuidado, con protección. Y ya estaban aquí, ya el Señor los había traído. Así que, hermanos, no seamos como el fariseo, seamos como el publicano, conociendo nuestras limitaciones, nuestro pecado, nuestra maldad, pero sabiendo que somos redimidos, que somos salvos
somos limpios por la sangre de Cristo Jesús y que le pertenecemos a Él por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Os amo en el Señor.